Bueno, buenas noches. La Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica y el Consejo Directivo del Colegio Tamaulipeco de Enfermería Quirúrgica agradecemos su presencia, así como el permitirnos la oportunidad de compartir el conocimiento, esperando que esta sesión sea de beneficio pues para cada uno de los aquí presentes. En esta ocasión les presentamos un excelente tema, como lo es innovación en la terapia para várices, cirugía endovenosa, y qué mejor que las expertas en la materia, la doctora Carolina Rosales Ramos, angiólogo cirujano vascular y endovascular, así como la enfermera quirúrgica Adriana Ramírez Domínguez. La doctora Carolina Rosales Ramos es egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como médico cirujano. Realizó el posgrado en el Hospital de Especialidad Antonio Fraga Mouret del Centro Médico Nacional La Raza, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Es certificada por el Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Miembro fundador del Colegio Tamaulipeco de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, afiliada a la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas. Médico adscrito al Hospital General Regional número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social y forma parte del staff del Hospital Ángeles Tampico. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Carolina Rosales Ramos, angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Bienvenida, doctora. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros, doctora. Nuestra ponente, la enfermera quirúrgica Adriana Ramírez Domínguez, es egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la licenciatura de enfermería en el año 2000. Graduada con mención honorífica, obteniendo el primer lugar en su generación, y se le otorga la medalla Francisco Villarreal al mérito universitario. Realiza curso posttécnico en enfermería quirúrgica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas del 2002 al 2003, así como la especialidad en enfermería con énfasis en gerencia de cuidados de enfermería por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el 2016, obteniendo primer lugar en su especialidad. Curso posttécnico de Administración y Docencia de los Servicios de Enfermería por la Escuela de Enfermería Dr. José Ángel Cadena y Cadena en el 2017. Realiza curso universitario de Cirugía Vascular para Enfermería, obteniendo diploma avalado por la Universidad Tecnológica TECH México en el año 2021. Actualmente ejerce en el Hospital General Regional número 6, Dr. Ignacio García Telles del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la categoría de enfermera especialista quirúrgica desde el año 2010, nivelando como jefe de quirófano en la misma unidad. Es secretaria fundadora del Colegio Tamaulipeco de Enfermería Quirúrgica. Bienvenidas. Adelante. El público es suyo, doctora y enfermera Adriana Ramírez. Buenas noches a todos. A ver. Buenas noches a todos. Soy la doctora Carolina Rosales, angióloga, cirujano vascular y endovascular. Y el día de hoy, en conjunto con mi enfermera quirúrgica, Adriana Ramírez, tenemos el placer de hablarles de un tema de alto impacto en nuestra sociedad y que a su vez es una de las causas más frecuentes de consultas en los servicios de angiología y cirugía vascular, o sea, la insuficiencia venosa crónica y su manejo. Antes de comenzar a hablar sobre el tratamiento de la insuficiencia venosa y sobre las últimas técnicas en el manejo endovascular de la misma, vamos a abordar un poco de anatomía y fisiología del sistema venoso, esto con el objetivo de que se comprenda de mejor manera los fundamentos de la cirugía vascular. La insuficiencia venosa es una condición patológica que se caracteriza por la incapacidad funcional del sistema venoso para lograr un adecuado retorno venoso. Esto debido ya sea a anormalidades en la pared venosa y en sus válvulas, lo que conlleva a obstrucción o reflujo sanguíneo en las venas. El sistema venoso de manera habitual tiene la función de llevar la sangre desde los pies al corazón. Las arterias llevan la sangre, las venas la regresan. Esto es en contra de la gravedad.
Para eso el sistema venoso se vale de válvulas, las cuales al cerrarse impiden el flujo retrógrado. Se dice que la insuficiencia venosa puede afectar hasta el 70% de la población adulta, y aunque no es exclusiva de las mujeres, sí es 3 veces más frecuente en las mismas, esto debido a factores hormonales. Dentro de las causas más frecuentes, la primaria es responsable de aproximadamente el 80% de los casos. Bueno, aquí vemos un poquito de anatomía. El sistema venoso está constituido por el sistema venoso superficial, el cual es epifacial, está por encima de la fascia muscular, entre la piel y la fascia muscular. El sistema venoso profundo, el cual es el principal, transporta el 80% de la sangre, se encuentra debajo de la fascia y acompaña a las arterias en todo su trayecto. El sistema de perforantes, el cual, como su nombre lo dice, perfora la fascia para comunicar sistema venoso superficial con sistema venoso profundo. Y aquí están las válvulas, que son repliegues de endotelio venoso, las cuales se cierran para impedir el reflujo. Las venas comunicantes son venas que comunican el sistema venoso superficial con sistema venoso superficial. Y bueno, este es un ejemplo del funcionamiento de las válvulas, cómo el adecuado cierre impide el reflujo sanguíneo. Y aquí vemos un esquema, este es un esquema normal en el cual la sangre va de superficial a profundo, de distal a proximal. Cuando hay insuficiencia de las válvulas a nivel del callado safenofemoral, la sangre, pues ahora sí que se regresa del sistema profundo al superficial y de proximal a distal, o en el caso de la insuficiencia de perforantes, de profundo a superficial. Este es otro esquema que me gusta mucho. Esta sería la piel. Aquí podemos observar el sistema venoso superficial por arriba de la fascia, entre la fascia y la piel, una vena comunicante comunicando sistema venoso superficial con superficial, las venas perforantes entrando a la fascia y comunicando sistema venoso superficial con profundo, el cual, como ya dijimos, va acompañado de las arterias. Esta imagen del callado safenofemoral es muy importante en este tema, ya que todos los dispositivos del manejo endovascular tienen como referencia la unión del sistema venoso profundo con el superficial. A nivel de la ingle, la vena safena se une a la femoral, uniendo así sistema superficial con profundo, y pues aquí están las venas tributarias. Esto es de especial importancia porque en el manejo endovascular tenemos que respetar distancia dependiendo el dispositivo a utilizar para evitar daño en el sistema venoso profundo. Esta es otra representación, pero es desde un ángulo diferente, viendo el sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo y el sistema perforante. Este me gusta mucho porque aquí se ve cómo el sistema venoso profundo está en relación con los músculos, y eso favorece que cada vez que nosotros caminamos haya un bombeo de la sangre por el músculo de la pantorrilla. La pantorrilla es la principal bomba muscular del cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa con el uso de tacones? Con el uso de tacones se elimina el mecanismo de dorsiflexión del tobillo, ya que la persona que trae los tacones camina con la rodilla, la flexión la hace con la rodilla, anulando así la bomba muscular, de tal manera que de un volumen residual, o sea, la sangre que llega a la pierna y se queda normalmente en la pierna, que es un estimado del 35%, dependiendo la altura del tacón, puede subir hasta un 59%, esto influenciado por la altura del tacón. Y bueno, este esquema me gusta mucho. Dentro de la fisiopatogenia de la insuficiencia venosa, una vez que entendimos que hay reflujo venoso y que esto ocasiona que la sangre comience a estancarse en la parte más distal de la pierna, así justificamos que la sintomatología del paciente sea predominantemente de la rodilla para abajo, ya que ahí es donde es como una columna de agua, es donde se comienza a cargar toda la circulación. Una vez que hay dificultad en el retorno venoso, aumenta la presión dentro del vaso. Este es un corte de una vena,
observamos los elementos formes y el líquido dentro del vaso. Sin embargo, conforme se va estancando, por decirlo así, la sangre dentro de la vena, va aumentando la presión en la misma. Esto deforma la vena, la dilata, la hace tortuosa, y si esto no se detiene, comienza la fuga de la parte líquida de la sangre al espacio extravascular. ¿Esto cómo se manifiesta clínicamente? Con edema. Al paciente se le comienzan a hinchar las piernas, y si esto no se detiene, comienza la migración también de los elementos formes de la sangre, los leucocitos, que son las células inflamatorias, y los eritrocitos. Estos son responsables de la sintomatología más avanzada del paciente, ya que estas células inflamatorias, al estar fuera del vaso, como están en un medio que no reconocen, se activan y comienzan a liberar mediadores inflamatorios que adelgazan la piel, irritan la zona, y si esto no se controla, predispone a la aparición de una úlcera. De igual manera, pues todos hemos visto la sangre. Aquí la sangre es roja, y eso es por un pigmento que se llama hemosiderina. Cuando los elementos formes de la sangre comienzan a salir al espacio extravascular, esta hemosiderina se deposita en la piel. Y bueno, pues entonces tenemos que hay disfunción valvular, reflujo distal, distensión venosa, aumento de la presión hidrostática, edema, depósitos de hemosiderina, activación de las células inflamatorias, inflamación local, y finalmente el grado máximo de enfermedad venosa crónica, que es la ulceración. Estos son los depósitos de pigmento de hemosiderina, es lo que llamamos dermatitis ocre. Por sí sola es un estadio 4 de insuficiencia venosa crónica. Sin embargo, pues aquí ya ante la presencia de una úlcera, ya tenemos que nuestro paciente es un grado 6, que es el grado máximo de insuficiencia venosa. Las úlceras plebostáticas se localizan de manera característica alrededor del tobillo, porque como les comentaba, es la zona que maneja más presión hidrostática. La insuficiencia venosa la podemos clasificar de diversas maneras. Sin embargo, la clasificación más aceptada es la clasificación de SEAP, que abarca desde la clínica, etiología, anatomía y patología. La clínica va del 0 al 6. El 0 es el paciente asintomático, el 6 es el grado máximo, que es la úlcera. En la etiología primaria, que es la más frecuente. Secundaria, aquí entrarían los pacientes que tuvieron un episodio de trombosis venosa profunda, y secundario a este, hay disfunción valvular. La congénita, hay ciertos síndromes en los que no se forma adecuadamente el sistema venoso profundo. Y pues en la anatomía superficial, profunda o a nivel de perforantes. En la patología, obstrucción por un trombo, por ejemplo, reflujo por disfunción valvular, o un síndrome postrombótico en el cual hay obstrucción y reflujo. Y aquí tenemos cada uno. Este es un grado 1, que son las telangiectasias y las reticulares, presentes en la gran mayoría de la población. En el grado 2 ya es una vena varicosa propiamente dicho. Estas no son varices. Una vena varicosa es una vena dilatada, tortuosa, de más de 5 milímetros. Y el grado 3, que es la presencia de edema. Aquí llama mucho la atención cómo el paciente considera más grave la presencia de úlceras que la presencia de edema. Sin embargo, ya una vez que entendimos la fisiopatogenia de la insuficiencia venosa, podemos comprender que el edema en las piernas se traduce en extravasación de líquido, o sea, ya se venció la pared de la vena, lo cual se considera un estadio más avanzado que las varices propiamente dicho. En el grado 4, cuando hay depósito de hemosiderina y ya el paciente presenta dermatitis ocre. El grado 5, cuando tuvo una úlcera, pero ya cicatrizó, como aquí. Y el grado 6, una úlcera flebostática activa. Y bueno, hoy en día, de manera clásica, el tratamiento de la insuficiencia venosa se realizaba mediante una safenectomía abierta. ¿Cómo es esto? Es la fleboextracción clásica, en la cual realizamos una incisión a nivel de la ingle, hacemos la crostectomía, o sea, la ligadura de las afluentes del callado safenofemoral. Posteriormente hacemos otra incisión a nivel del malleolo interno, abordamos ahí la safena, pasamos el safenotomo y hacemos la fleboextracción. Aunque es un procedimiento que tiene buenos resultados a largo plazo, está de más decir que es un procedimiento cruento para el paciente,
que conlleva más días de recuperación y tiene mayor dolor postquirúrgico. El paciente tarda más en reintegrarse a sus actividades. Hoy en día disponemos de diversos sistemas que permiten la ablación endovascular de la vena safena. Por orden de descripción y de aparición en la literatura médica, la primera es la escleroterapia con microespuma, que realmente para tronco safeno es poco efectiva. El endoláser, que desde el 2001 ya está tomando importancia. La radiofrecuencia, que apareció en el 2002. Y estas son las técnicas más recientes. La técnica MOCA, que es una técnica mixta, ablación mecánica y ablación química. El sistema prototipo es el Clarivane, que estuvo en el mercado desde el 2010. Y el último es el sellado con pegamento biológico de grado médico, el fenocrilato, mediante el dispositivo Venacil. Ese, aunque desde el 2011 ya se describía en la literatura, en México fue autorizado hasta este año y hasta este año se comenzó a utilizar de manera abierta en los hospitales. Y pues bueno, en la clasificación de los mecanismos de manejo endovenoso, de la insuficiencia venosa, los podemos clasificar dependiendo su mecanismo de acción. Tenemos la endoablación térmica, que se basa en el calor. Aquí entraría el láser y la radiofrecuencia. La endoablación química o mixta mecánico-química, que es el Clarivane. Y el sellado con adhesivo de grado médico, que es el Venacil. Vamos a abordar cada uno de ellos. La endoablación térmica, esta forzosamente se realiza en quirófano, ya que como se basa en el calor para cerrar la vena no se quita. O sea, se mete la fibra y con el calor, ya sea por láser o por radiofrecuencia, se cierra la vena. Esto hace que se requiera algún tipo de anestesia o de sedación. La más utilizada y la indispensable para este procedimiento es la anestesia tumescente. El ejemplo clásico es la solución de Klein. Es un procedimiento que se considera ambulatorio. El paciente entra a quirófano, se realiza el procedimiento, pasa a recuperación, se recupera de la anestesia y puede ser egresado a su domicilio y requiere compresión postquirúrgica. ¿Qué es eso? El uso de una media de compresión graduada en el postquirúrgico, porque este tipo de cierre se realiza por contacto de una pared con otra. La ablación endovenosa láser, EBLA por sus siglas en inglés, que es el procedimiento más popular, por decirlo así, ya se describía desde 1989, sin embargo, este era un láser diferente, era un láser Young. La primera publicación real en sí fue en el 2001. Este se basa en el principio de la fototermólisis selectiva. ¿Qué es esto? La energía del láser tiene preferencia por la pared del vaso y por los pigmentos en sí. El láser realmente tiene afinidad por los pigmentos y dirige la energía a los pigmentos de la pared y de las células de los eritrocitos. Emite una longitud de onda dirigida al cromóforo del tejido diana. En este caso, el tejido diana es la pared del vaso. Bueno, las longitudes de onda realmente han ido cambiando a lo largo del tiempo. Estas son las nuevas longitudes de onda. Aquí, como les comentaba, la energía del láser va dirigida hacia el agua, o sea, el agua presente en los tejidos y al endotelio. Esto ocasiona lesión de la pared venosa, ya sea medida directamente por la absorción de la energía de las células o por el efecto térmico que tienen las burbujas de vapor y la conducción de la sangre al calentarse dentro del vaso. Tiene efectos inmediatos y efectos retardados. Los efectos retardados son el edema de la pared, la trombosis, la lesión endotelial y debido a esto la fibrosis de la vena y cierre de la misma. La radiofrecuencia transdérmica, se comenzó a utilizar en la insuficiencia venosa desde 1998. El dispositivo clásico es el ChlorFast de Medtronic. El efecto de la radiofrecuencia es la contracción del colágeno presente en el vaso y posteriormente desnaturaliza la matriz extracelular. De igual manera que el láser ocasiona fibrosis del vaso. Posteriormente ya entran otros factores como el vasoespasmo, la denudación endotelial y el edema de la pared. Aquí hay una diferencia muy importante entre el láser y la radiofrecuencia. El láser
tiene una energía estándar, se va liberando una energía estándar y avienta esa energía desde la punta del catéter. La radiofrecuencia tiene mayor rango de seguridad, ya que el aparato solito va modulando la intensidad de energía que libera. Esta es la parte del catéter que se va quemando por segmentos de 7 centímetros. El catéter se conecta al sistema de radiofrecuencia. Ya que se introduce, se oprime este botón y poco a poquito se va cerrando la vena. En los puntos clave tendremos que ver que el paciente se va a colocar en decúbito supino para estos dos procedimientos. Se utilizará un kit de punción, el cual va a constar de aguja, guía, dilatador y un introductor. Se utilizará la técnica de Seldinger, la cual es una técnica básica para punciones vasculares y endovasculares, la cual reduce la posibilidad del daño vascular, ya que va a corroborar la permeabilidad y el catéter va sobre la guía que se introduce. Se utilizará anestesia tumescente. En la solución de Klein, originalmente descrita por Klein, el anestésico local se diluía en solución salina isotónica. Sin embargo, cuando se usa la solución salina isotónica como diluyente, si el paciente no está bajo anestesia general, referirá una sensación de quemadura conforme se ve infiltrando con esta solución, por lo que de manera razonable se le recomienda que si se va a continuar utilizando, utilizar bicarbonato. Se utilizará la punta de a 2 centímetros de la unión safeno-femoral. En cuanto, ¿para qué? Para la seguridad del callado safeno-femoral. También en cuanto a lo que son las puntas, cuando se utiliza la punta con el láser, se tiene que retraer la cubierta de la punta de 2 a 3 centímetros, porque con el láser la punta es la que va quemando, y cuando se utiliza la radiofrecuencia, como la doctora acaba de mencionar, tiene un tramo de 7 centímetros y va a ir quemando de 7 en 7 centímetros. Adelante, doctora. En esta diapositiva vemos la solución de Klein, también que es la solución tumescente y también la solución de Hunstad. La diferencia entre las dos es que una es solución salina o fisiológica o isotónica, y la otra es lo que comúnmente conocemos como el Harman o Ringer lactato, y que en la solución salina, para que no tenga ese efecto de quemadura en el paciente cuando no está anestesiado, se agrega el bicarbonato de sodio. Adelante, doctora. Aquí también podemos observar un ejemplo de la técnica de Seldinger. Esta técnica es una técnica básica para todos los accesos vasculares y, como ya comentó la enfermera Adriana, se realiza la punción, se pasa la guía, con la guía corroboramos permeabilidad del segmento distal del vaso y con eso disminuimos el riesgo de lesión vascular, ya que una vez que podemos pasar el catéter y el introductor y el dilatador, ya va sobre la guía, o sea, no va a ciegas, por decirlo así. Y bueno, este es un ejemplo de un esquema de cómo se coloca la solución tumescente. Esto es ecoguiado. Tenemos aquí un corte longitudinal y un corte transversal. Se realiza una punción en el compartimento safeno que vimos en la imagen anterior y se infiltra esta solución por arriba y por debajo de la vena. Esto con el objetivo de aumentar la distancia entre la vena y la piel, dar mayor distancia de seguridad para el rango de quemadura y evitar así complicaciones. También se colapsa la vena, mejorando el contacto que tiene el endotelio venoso con el catéter, logrando así mayor efectividad y mayor seguridad de la ablación, ya sea por láser o por radiofrecuencia. Y esto es un ejemplo de la técnica de la radiofrecuencia. Ya hicimos la punción, ya pusimos la solución tumescente, nos acercamos a 2 centímetros del callado safeno-femoral para respetar el sistema venoso profundo. El primer segmento se realiza doble ablación por ser el sistema que se somete
a mayor presión, se retrae el catéter. El catéter trae marcas cada 7 centímetros, lo retraemos hasta ver la siguiente marca blanca y volvemos a aplanar el botón para que vuelva a liberar la radiofrecuencia. Como les comentaba, la radiofrecuencia es modulada por el aparato en sí. Entonces, esto da mayor seguridad en comparación con la ablación por láser. Y ya una vez que se realizó la ablación de todos los segmentos, se retira el dispositivo y ya podemos cerrar. La radiofrecuencia, a diferencia del láser, también se puede abordar por el tobillo. La fibra es más larga. Esto es un ejemplo de una ablación con láser. Vemos cómo realizamos la punción, cómo avanzamos la fibra. Siempre tenemos que hacer este tipo de procedimientos guiados por ultrasonido para tener la seguridad de que estamos dentro del vaso, y ya una vez que realizamos la ablación, vamos cerrando el vaso. Conforme vamos extrayendo la fibra, se va cerrando el vaso de un paso. Este es algo más didáctico, por decirlo así. Una vez más tenemos la fibra del láser dentro del vaso. Una vez colocada en su posición, se va extrayendo y va quemando a su paso, haciendo una ablación térmica y cerrando así el vaso. De igual manera, es un procedimiento mínimamente invasivo que se considera ambulatorio. Tanto la radiofrecuencia como el láser requieren elastocompresión posterior al procedimiento para mantener el contacto de las paredes. Y bueno, aquí tenemos que los procedimientos endovenosos térmicos, como el láser y la radiofrecuencia, son los procedimientos de elección en el tratamiento de las varices. Tienen una efectividad mayor al 90%, incluso al 10 años. La efectividad de la radiofrecuencia es mayor que la del láser. Sin embargo, el precio del láser es más accesible. Estaríamos hablando de un kit de radiofrecuencia de aproximadamente 13,000 pesos versus el del láser de 5,000 pesos. Ambos requieren anestesia tumescente en el compartimento safeno. Aquí vemos la vena safena y posterior a la ablación ya se encuentra cerrada. Ambas situaciones conllevan riesgo de daño neurológico y quemadura. Es algo raro, pero está descrito y puede pasar porque a final de cuentas es una ablación térmica. El siguiente dispositivo en el manejo endovascular de la insuficiencia venosa crónica es el Clarivane. Esta es una ablación mecánico-química. Y ese es el dispositivo. Básicamente aquí, este es un sistema de motor que se conecta a un catéter y esta jeringa de aquí se llena de solución esclerosante. La más frecuente es polidocanol. Tiene dos mecanismos. Tiene un cable rotador que va a 3,500 revoluciones por minuto, ocasionando daño dentro del vaso. Y eso hace que el líquido que se está liberando en ese mismo momento sea más efectivo para el cierre del vaso. Aquí podemos ver un esquema de lo que les comentaba. Este tipo de procedimientos no requiere anestesia tumescente porque no se basa en el calor para cerrar la vena. Está el catéter con la punta angulada, hace un mecanismo de rotación, en el mismo momento va liberando polidocanol o algún otro esclerosante. Esto daña el vaso, lo fibrosa y lo cierra. Es el sistema que les comentaba ya montado, la solución esclerosante, el catéter rotatorio con la punta angulada y con las 3,500 revoluciones por minuto daña el endotelio, infunde el material esclerosante y cierra la vena. Los puntos claves de esta técnica es que se tiene que llevar bajo método estéril. Se coloca al paciente en una posición de Trendelenburg, lo cual va a favorecer el vaciado de la vena. La longitud de este catéter del Clarivane es de 45 o 65 centímetros. Se realiza con anestesia local, con lidocaína al 1%. Se realiza un sistema de micropunción de 4 o 5 French, pero sí requiere anestesia en el sitio de punción. Y se coloca la punta del catéter a 2 centímetros de la unión safenofemoral. Hay 3 velocidades de rotación. Se recomienda la velocidad alta. Adelante.
Y bueno, esto es un ejemplo de cómo lo vemos en quirófano. Este es el compartimento safeno, esta es la vena safena, ya con el sistema dentro, y vemos el mecanismo de rotación que hace. Este es un eje longitudinal, el mecanismo de rotación por el cual va cerrando la vena. Como les comentaba, aquí no hay necesidad de aplicar anestesia tumescente porque no estamos utilizando calor. El paciente lo único que refiere es, cuando mucho, cosquilleo. Y la anestesia que se utiliza es únicamente en el sitio de punción. Bueno, y por último, la última tecnología con la que contamos, que es el adhesivo biológico de grado médico, el Benacil. Este es cianoacrilato, manejado por la empresa Medtronic. El cianoacrilato ya tenía aplicaciones en la medicina, se utilizaba principalmente por los servicios de neurocirugía en el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas cerebrales o de los aneurismas cerebrales, se realizaban embolizaciones con el mismo. El primer estudio propiamente en la cirugía vascular periférica fue hasta el 2013 y en México, como ya les comenté, se aprobó, a COFEPRIS lo aprobó hasta el 2021. Mi equipo de trabajo y yo tuvimos la fortuna de ser los primeros en utilizarlo en el estado de Tamaulipas. Este es el Benacil, es el cianoacrilato. Realmente es un líquido que tiene una consistencia similar a la miel. Una vez que entra en contacto con la sangre o con cualquier líquido, se polimeriza. ¿Qué es eso? Se hace como plástico duro. Se tuvieron que hacer algunas modificaciones para poder utilizarlo en la cirugía vascular periférica, ya que no es lo mismo ponerla dentro del cerebro, que es un tejido que a final de cuentas no se mueve, a ponerlo dentro de una vena que está en una pierna que se está moviendo. Le hicieron ciertas modificaciones para darle mayor flexibilidad para tolerar el movimiento dinámico de las piernas. La rápida polimerización en contacto con la sangre hace que ustedes como enfermería quirúrgica tengan que tomar ciertas precauciones de las cuales se hablará la enfermera Adriana, y también lo modificaron para que tuviera mayor viscosidad, ya que si estamos viendo esta imagen, aquí estamos viendo el callado safeno-femoral. Si nosotros nos acercamos con el catéter de Benacil y comenzamos a liberar aquí el sistema, hay cierto riesgo de embolización. Entonces, para eso hicieron que el Benacil fuera más espeso, para dar menor posibilidad de embolizar. Y a diferencia de la ablación con láser, radiofrecuencia o la mecánico-química, aquí tomamos una distancia de 5 centímetros para mayor seguridad y hacemos compresión. Los puntos clave en esta técnica son que no se requiere anestesia local, no vamos a utilizar la solución tumescente, tenemos que dividir nuestra mesa quirúrgica, es muy importante, como la doctora lo mencionó, el Benacil es un polímero que se va a endurecer al contacto con el agua o con la sangre, entonces tenemos que tener un área húmeda y un área seca y se va a colocar la punta del catéter a 5 centímetros de la unión safeno-femoral. ¿Qué vamos a utilizar en esta técnica? Pues el set del Benacil, un instrumental de cirugía menor, un yelco de número 16 si no se tiene sistema de punción, una jeringa de 5 y otra de 20 mililitros, una hoja de bisturí número 15 por si hay que ampliar el sitio de punción, guantes estériles, un bulto de cirugía mayor, una funda para el transductor del ultrasonido, porque esto es parte importante, y pues gel conductor para el mismo. Entre todos estos puntos que hemos visto en cuanto a lo que es este tipo de técnicas, ¿qué es lo más importante? En mi experiencia, pues es rectificar las guías al momento que se están utilizando en todas estas técnicas. Adelante, doctora. Y bueno, aquí está un esquema, de igual manera, bajo técnica de Scheldinger y con control por ultrasonido, se avanza la guía, se avanza el catéter, tenemos una distancia de seguridad de 5 centímetros de la unión safeno-femoral y posteriormente ya vamos liberando el Benacil propiamente dicho. El primer segmento es el más importante, ahí tenemos que hacer una compresión antes de liberar. ¿Esto para qué? Para evitar la embolización del mismo al sistema venoso profundo.
hacemos una retracción y se hace compresión externa, guiada por ultrasonido también, por 3 minutos. Una vez que ya pasaron los 3 minutos, se vuelve a retraer el catéter y se continúa liberando el medicamento cada 3 centímetros. Y ahora ya no se necesitan 3 minutos, ahora son 30 segundos de compresión. Posteriormente se extrae y ya se puede cerrar con un punto realmente, o algunas veces ni siquiera necesita eso. Aquí es importante mencionar que este sistema fue diseñado para que no se pusiera en quirófano. Teóricamente, aunque es más caro, todos los sistemas que estamos manejando es el de mayor costo, se supone que el paciente se ahorra la estancia en quirófano. Sin embargo, dado que es un dispositivo que acaba de llegar a México, bueno, todos los angiólogos que yo conozco que lo han usado lo están poniendo en quirófano para cualquier eventualidad, pues tener preparado todo. Este procedimiento, como no maneja calor, tiene la ventaja de que no requiere anestesia tumescente. No hay que infiltrar el callado, no hay que filtrar, perdón, el compartimento safeno. Como la polimerización del cianocrilato es instantánea, el cierre de la pared es instantáneo, el paciente no requiere compresión elástica posoperatoria, no requiere usar media de compresión ni vendaje. De todos los procedimientos endovasculares, este es el de la recuperación más rápida, es un procedimiento ambulatorio que teóricamente una vez que terminamos, el paciente se puede parar y reincorporar a sus actividades de manera inmediata, ya que no hay un cierre por fibrosis, es un cierre instantáneo al polimerizarse la molécula de cianocrilato. En relación a las conclusiones, podemos decir que desde hace más de 25 años, las técnicas endovasculares han ido adquiriendo mayor importancia en el tratamiento de las varices secundarias a insuficiencia de ejes safenos. Las técnicas endovasculares suponen un gran avance frente a la cirugía convencional en conceptos como menor agresividad y recuperación más rápida, nuevas técnicas, no parestesias, ausencia de pigmentaciones, no quirófano, sin necesidad de elastocompresión postquirúrgica. Y bueno, esta imagen me gusta mucho porque representa cómo el personal de enfermería y los cirujanos somos un equipo que trabajamos en pro del paciente. Todos somos parte importante del quirófano y todos tenemos una función esencial en quirófano. ¿Sería todo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, doctora, por su participación. Adriana, también muchas gracias a las dos. Un tema muy interesante y de importancia para nosotras como enfermeras quirúrgicas. Nos da mucho gusto que se acaba de integrar la Asociación de Enfermería Quirúrgica de San Luis Potosí. Ayer precisamente les tomamos la protesta a un grupo muy entusiasta. Nos preguntan, ¿qué tan recomendable son las medias de compresión cuando un paciente ya presenta venas varicosas? Las medias de compresión graduada hasta ahorita es el único mecanismo que sustituye la función de la vena. Si nos fijamos en los diferentes tipos de manejo que hemos dado, lo que hacemos en sí es cerrar la vena safena para que basándonos en el principio de que como es la vena enferma, una vez que se cierra, la sangre se va a ir por trayectos sanos. Sin embargo, en ningún momento estamos supliendo hasta cierto punto la función de la vena. Las medias de compresión graduada, como su nombre lo dice, tienen una compresión graduada, hacen un cono de compresión, tienen el 100% de la compresión en el tobillo, 75% a la mitad de la media, dependiendo del modelo, y 50% al final, de tal manera que favorecen el retorno venoso. Algo importante aquí es que las medias de compresión graduadas idealmente deberían de ser utilizadas básicamente en todo paciente que no tenga contraindicación para usarlas. Cuando hablamos de la compresión postquirúrgica en el tema, nos referimos al uso de vendaje compresivo estricto. Como vimos, la radiofrecuencia y el láser lo que hacen es irritar la vena para que cierre por irritación. Ahí le favorece mucho al paciente
tener la compresión graduada para que las paredes de la vena estén en contacto una con otra, pero idealmente el paciente debería de seguir utilizando medias de compresión, ya que incluso en un paciente sano hay cierto volumen residual, como ya lo vimos, del 35% aproximadamente. ¿Hay una contraindicación para los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos? Bueno, principalmente respecto, específicamente el Clarivane, que es con polidocanol, y el cianoacrilato, así el principal, alergia a los mismos. De hecho, el fabricante, Medtronic, el fabricante del Benacil, recomienda el uso de antihistamínicos cuando menos 1 a 2 semanas después del procedimiento quirúrgico, incluso si el paciente no tiene una alergia, porque el cianoacrilato en sí se considera un alergeno potente. Otra de las contraindicaciones en términos generales, como ya vimos en imágenes previas, tenemos 2 sistemas, el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Aquel paciente que haya tenido una trombosis venosa profunda, o sea que su sistema venoso profundo esté dañado y que no se haya recanalizado, está contraindicado, aunque nosotros podemos ver al paciente con una insuficiencia venosa severa, incluso con una úlcera, si el sistema venoso profundo no se permeabilizó del todo, está contraindicado realizar cualquiera de estos tipos de procedimiento, ya que se considera que la vena safena es la vena que está realizando el drenaje en ausencia del sistema venoso profundo. Es como si la calle principal de X ciudad la cierran porque la están remodelando y nunca la abren, entonces los carros se comienzan a ir por otras vías y se congestiona. Si nosotros llegamos y cerramos también esas vías, como en el caso de una ablación, lo único que va a pasar es que vamos a empeorar el cuadro del paciente. Hay que tener en cuenta que varices no es igual a cirugía. El paciente tiene que ser bien valorado para ver que sea candidato a. No todas las varices son dependientes de la unión safeno-femoral. Hay síndromes más complejos, como el síndrome de May-Turner, o ciertos reflujos ya a nivel de la circulación pélvica, en las que de nada le sirve al paciente que le quitemos la safena, porque su problema viene de más arriba. ¿Solo se aplican estos procedimientos en la vena safena? Se pueden poner también en vena safena menor. Aunque en sí el láser y la radiofrecuencia son recomendados de la rodilla para arriba. Los otros 2 sistemas pueden ser utilizados de la rodilla para abajo. El láser y la radiofrecuencia sí tienen que ser en la vena safena porque la fibra no es flexible. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene varices dependientes de la vena safena, es algo que a mí me gusta mucho aclararle a mis pacientes. Vamos a poner que tenga la safena varicosa, pero tiene también venas accesorias varicosas. Hay que decirle al paciente que la ablación del tronco principal se va a realizar con láser o con radiofrecuencia, pero todavía va a necesitar microflebectomías. O sea, la fibra del láser no va a pasar por venas tortuosas porque es una fibra rígida, por decirlo así, y la de la radiofrecuencia tampoco. ¿Cuál de ellas considera con mayor riesgo de padecer EBC? Bueno, realmente es un mito muy popular. Anatómicamente, el sistema venoso, ya que se hizo la vena cava, se va a la aurícula derecha, se va a la circulación derecha. Ahí el paciente no se le va el coágulo al cerebro, se le va el coágulo al pulmón. En este caso sería el pulmón. A menos de que el paciente, porque es la circulación derecha, de la aurícula pasa al ventrículo y del ventrículo al sistema pulmonar. La única situación en la que pudiera darse el caso que el paciente tuviera un evento vascular cerebral es que el paciente tuviera alguna anomalía congénita, como es una comunicación interauricular. O sea que ambas aurículas estén comunicadas y entonces el émbolo no tenga necesidad de pasar al pulmón y se vaya al otro lado del corazón, a la circulación izquierda, y entonces ahora sí, a la circulación arterial y al cerebro. Realmente eso que dicen de, ay, tiene un coágulo en la pierna y se le va al cerebro, eso no es posible, al menos de que el paciente tenga ciertas anomalías cardíacas. En venas varicosas del hueco popliteo,
¿qué procedimiento se recomienda, puesto que son trayectos muy cortos? Bueno, ahí, ahorita nosotros nos centramos en el callado safeno-femoral, porque es el principal, por decirlo así. Hay otro callado que es el callado safeno-popliteo, que está detrás de la rodilla. Ahí se tendría que valorar al paciente. No todas las varices son dependientes del callado safeno-femoral. Incluso muchas veces hay una vena que se llama vena intersafénica o vena de Giacomini, que comunica una vena, la vena safena mayor con la vena safena menor. Y aunque la vena se vea detrás de la rodilla, realmente es dependiente de la vena safena menor que va por dentro del muslo. Ahí, dependiendo el calibre del vaso, es el procedimiento al cual sería candidato el paciente. Si es un vaso de menor tamaño, pudiera hacerse escleroterapia, caso contrario, incluso cirugía. Otra pregunta, dice Diana Villalba, ¿sirven las cremas para varices como la Goicoechea o la Benastar? No. Realmente, como ya vimos en la plática, esto es una enfermedad dinámica. Aquí hay principios hemodinámicos de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? La sangre se está quedando estancada en las piernas porque las válvulas no funcionan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que esa sangre ya sea se vaya por trayectos sanos o se regrese a las piernas. Yéndose por trayectos sanos serían las ablaciones que estamos comentando ahorita, sustituyendo la función de la vena con el uso de una medida de compresión, pero hasta ahorita no hay en ninguna parte del mundo una crema que ayude a la circulación, incluso muchas veces hasta ya en grados más avanzados, un estadio 4 en los cuales ya hay cambios cutáneos, ya la piel está adelgazada. Del 4 en adelante le saldría hasta contraproducente, porque a muchas de esas cremas les ponen mentol para que el paciente sienta fresco el pie, la pierna, y ese mentol irrita la piel y causa heridas. Entonces, de un paciente que estaba en un grado 4, que es una dermatitis ocre, se va a un grado 6. Dice, en el caso de Benazil, solo se requiere anestesia en el punto de punción. Preguntan, ¿no se refiere dolor conforme se va introduciendo el catéter? No. De hecho, las recomendaciones del fabricante, tanto para Benazil como para Clarivane, es que si el paciente refiere dolor, se haga un rastreo con ultrasonido, porque es señal de perforación de la vena o de alguna complicación. Recomienda el uso de medias para el personal de salud como medida preventiva, y ¿cuál sería la más recomendable? Por supuesto. Yo ahorita en estos momentos traigo puestas mis medias, eso todos los días. El 70% de la población tiene insuficiencia venosa. Los libros de angiología ahora sí que nos dicen que la insuficiencia venosa es el precio que pagamos los seres humanos por caminar en 2 piernas, porque inicialmente caminábamos en 4 patas. Entonces nos paramos y ahí ya peleamos con la gravedad. El grado de compresión depende del grado de enfermedad. No es nada más ponerse una media de compresión y ya. De hecho, las compresiones son en milímetros de mercurio. O sea, cuando ustedes vean que una media dice compresión baja, moderada, alta, pero no especifica los milímetros de mercurio que está aplicando, realmente hay que dudar de la calidad de esa media. Y lo principal, ver que no haya contraindicación para usarlas. He tenido pacientes que presentan gangrena por el uso de medias de compresión. Como ya les había comentado, las venas son la circulación de regreso, pero tenemos otro tipo de circulación, que son las arterias, que son las que llevan los nutrientes. Que un paciente esté enfermo de las venas no quiere decir que tenga las arterias sanas. De hecho, generalmente también está enfermo de las arterias. Ahí tendríamos que corroborar la presencia de pulsos, lo cual hace que con toda seguridad podamos colocar la media, incluso de una compresión alta, 20-30. En caso contrario, que el paciente no tenga pulsos, tomar lo que se llama índice tobillo-brazo. Si sale arriba de 0.8, las podemos colocar con toda seguridad. Y eso aplica también, estas contraindicaciones aplican también para el vendaje compresivo
del paciente antes de entrar a una cirugía. Teóricamente se deberían de realizar estas pruebas antes de colocarlo. El personal de salud lo debe de utilizar, sí, dependiendo el grado de enfermedad que tenga. Generalmente entre 15 a 20 y 20-30 milímetros de mercurio está el 90% de la población. Una vez con el cierre con láser o radiofrecuencia, ¿puede haber revascularización? Y si esta se da, ¿en qué tiempo aproximado ocurre? Sí, sí está descrito. De hecho, como les comentaba, entre el láser y la radiofrecuencia, tiene mayor efectividad la radiofrecuencia. Si nos fijamos en las imágenes que les mostré, ninguno de estos sistemas hace la llamada crosectomía. Voy a permitirme regresarme un poquito para explicarles, porque... Aquí. A nivel del callado safenofemoral, la ventaja de la cirugía abierta, por decirlo así, es que la cirugía abierta, nosotros hacemos la herida, ligamos todas estas afluentes y desconectamos la vena y la quitamos. Aún así, está descrito que del 1 al 3% de los pacientes en 10 años vuelven a recanalizarse. Esto principalmente si el paciente no usa medias de compresión, si sube de peso, entre otras cosas. Con el láser, al nosotros tener que tener, bueno, láser, radiofrecuencia, los dispositivos en general, a nosotros tener que tener esta distancia de seguridad, realmente no estamos trabajando sobre las afluentes del callado y estamos dejando cierto grado de reflujo. La descripción, hay muchas estadísticas, pero la descripción clásica es del 10% a 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 pacientes que operamos, 10 de ellos se va a recanalizar la vena. Factores múltiples, principalmente que el paciente suba de peso y que tenga factores de riesgo, como pasar mucho tiempo de pie, entre otras cosas. Pero sí está descrita la recanalización en ambos. Gracias. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué tan recomendables son las medias de compresión para cuando un paciente ya presenta las venas varicosas? Esa ya... Bueno, la compresoterapia es la piedra angular en el tratamiento de la enfermedad venosa crónica porque es lo único que sustituye la función de la vena propiamente dicho y previene la aparición de ciertas complicaciones de las varices. Independientemente de la insuficiencia venosa en sí, el hecho de tener una vena dilatada conlleva riesgo de sangrado de la misma, de varicorragia o de varicotrombosis. Y en este caso, la media de compresión, al tener colapsada la vena, disminuye todas esas posibles complicaciones, pero sí está recomendado. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. Primero, muchas felicitaciones tienes por la excelente ponencia. Y otra pregunta que nos dicen, ¿es necesario el lauro macrobol o el esclerosante en la terapia con radiofrecuencia? Sería para venas accesorias, para epifaciales. Ese tipo de medicamentos esclerosantes, como ya les comentaba, lo que comentamos ahorita está diseñado para venas afena mayor principalmente. El resto de las venas epifaciales, que llamamos que serían las venas comunicantes, que se enfermaron, porque al final de cuentas la presión va al sistema más distal, ahí sí sería recomendable. Pero en un segundo. No es que esté contraindicado esclerosar al paciente antes de operarlo, sino que al paciente le va mejor si primero le quitamos el reflujo y luego ya lo esclerosamos. ¿Hasta qué edad es recomendable practicar este método? Dependiendo de la actividad del paciente. Si el paciente está funcional, si tiene ciertas complicaciones como la presencia de úlceras, episodios de varicorragia y de varicotrombosis, pues realmente no hay un límite en sí establecido. Todo depende de la funcionalidad del paciente. Muy bien. Yo creo que el riesgo anestésico, claro. Muy bien.
Sí, hay muchas felicitaciones y en especial por ahí veo esa labor del trabajo en equipo y esa presentación ahora sí que del equipo, ¿verdad? La doctora y la enfermera quirúrgica. Entonces, aquí les felicitan por esa labor. Igualmente hago extensiva esa felicitación, excelente. ¿La dermatitis ocre desaparece con el tiempo, doctora? No, y eso es algo que nosotros como médicos le tenemos que dejar bien claro al paciente, que una vez que se establece la dermatitis ocre, aunque el paciente se opere, no se quita. El objetivo de la cirugía es evitar la progresión de la enfermedad, o sea, que no progrese a la úlcera. Pero como les comentaba, esta se debe al depósito de un pigmento en la piel y ese pigmento ya no se quita. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en estos procedimientos al momento de realizarlo? La complicación más temida, como les comentaba, tenemos que tener cierta distancia de respeto de la unión safeno-femoral, de la punta de nuestro catéter con el que vayamos a realizar la ablación, a la unión safeno-femoral, porque como ya vimos, se forma un ángulo de la unión de la vena superficial con la vena profunda. Si nosotros nos acercamos de más, si no medimos la distancia y realizamos la quemadura, porque a final de cuentas, aunque sea láser, radiofrecuencia, es una quemadura, es un cierre basado en calor, lo que puede pasar ahí es que quememos el sistema venoso profundo y entonces sí, se haga una trombosis venosa profunda con riesgo de embolización. También está la neuropatía por la ablación por calor del láser. Todo este tipo de complicaciones son más frecuentes en el láser en comparación con la radiofrecuencia. Y los cambios de coloración en la piel. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuál de estos procedimientos presenta más complicaciones que otro? No sé, ¿cuál es más? De los 4 procedimientos que hablamos, pues no que presente realmente un procedimiento bien realizado, al paciente le va bien, pero pues nosotros como personal médico tenemos que dejarle claro al paciente que todo procedimiento tiene su riesgo. Y de estos manejos que hablamos sería el láser. Y no es que el láser sea malo, no, el láser es ahorita lo más utilizado, pero si tuviéramos que decir uno sería el láser. Sin embargo, sinceramente, el resto de los procedimientos no compiten en precio con el láser. Una ablación, una fibra de láser al paciente le salen 5,000 pesos. El Benacil le sale el kit arriba de 20,000 pesos, el puro kit. A eso sumarle, bueno, a los médicos, hospital, ¿verdad? El Clarivane está más o menos en lo mismo y la radiofrecuencia entre 13,000 y 15,000 pesos la fibra. O sea, el equipo en sí y la fibra. Igual el equipo propiamente dicho comprado, un láser anda aproximadamente en 400,000, medio millón de pesos y una radiofrecuencia en 750,000 pesos. Por eso es de que es más popular el láser. Sí es un excelente método, pero a pesar de que la radiofrecuencia es superior, no compite en precio. ¿Qué complicaciones tiene para el paciente el uso de esta nueva tecnología del Venosil, me imagino, con respecto a la técnica tradicional para el tratamiento de las varices? No escuché bien la pregunta, ¿cuáles eran las complicaciones en comparación con la abierta? Con la nueva tecnología, dice, el uso de esta nueva tecnología, me imagino que hablan del Venosil, que es la más nueva que nos comentaba, con respecto a la técnica tradicional para el tratamiento de las varices. El mayor riesgo del Benacil en sí es la embolización. No es como el láser y como la radiofrecuencia que prendemos el aparato y va quemando, no. O sea, nosotros liberamos una sustancia dentro de la vena que si no hacemos bien la compresión del eje safeno, sí pudiera embolizar al paciente. Y la alergia. Realmente, pues no, o sea, es algo que está descrito, pero esa sería la complicación mayor en relación con la cirugía abierta. ¿Hasta dónde se deben usar las medias de compresión? Vemos unas completas, vemos unas hasta
Los modelos básicos de media de compresión son 3. La pantimedia, que es la media completa, la media a medio muslo y la tobimedia. Idealmente, en un mundo ideal, debería de ser la pantimedia. Sin embargo, el apego al tratamiento es algo que nos importa mucho. Generalmente, para un paciente que no tiene una enfermedad venosa avanzada, o sea, digamos que está en el estadio 1 o un paciente asintomático, con una tobimedia es más que suficiente, porque al final de cuentas la vena es como una columna de agua, lo que está cargando toda la sangre, todo el peso de la circulación es la zona del tobillo, y generalmente al paciente le basta con la tobimedia. Pero como les digo, esto depende mucho del grado de enfermedad que tenga el paciente. Hay pacientes que incluso por arriba de la rodilla ya se palpa la safena varicosa. En ese caso tendría que ser una pantimedia. O sea, realmente la indicación del grado de compresión y el modelo lo da la clínica del paciente. ¿Las venas varicosas se pueden prevenir o de qué manera? Las venas varicosas se pueden prevenir. Realmente el objetivo del tratamiento es prevenir la progresión de la enfermedad. Sin embargo, los 2 factores de riesgo más importantes, uno es el género, ser mujer, y 2 es la herencia. Realmente está debatido así en la literatura. Unos dicen que es la herencia, otros dicen que es el género. A final de cuentas, el paciente que tiene disfunción valvular va a presentar varices en algún momento de su vida. Que si sirven las cremas para varices como la Goicochea o el Benastat. No sirven.